Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 12 al 16. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según lo mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y queridas hermanas. Jesús estaba de lleno trabajando en su ministerio. Había enseñado acerca del Sermón del Monte, donde había hablado acerca de las enseñanzas y de cómo deben comportarse los hijos del reino de Dios. También les había dicho, ¿cierto?, como dice la palabra en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Que Dios nos ayude. A raíz de todo esto que hemos visto, queridos hermanos, vemos cómo el amor tan grande de Dios sobre nosotros, sobre los seres humanos, personas imperfectas, llenos de defectos y tal vez cubiertos de pecado y de enfermedades, pero Dios siempre se puso en nuestro lugar y siempre Él fue, cierto, propicio a nuestras necesidades. Que Dios nos bendiga y que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Y lo primero que vamos a ver, queridos hermanos, en el versículo 12 que hemos leído, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Que Dios nos bendiga y que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Queridos hermanos, aquí vemos, ¿cierto?, la asombrosa compasión del Señor sobre la necesidad de este hombre. Este hombre estaba, ¿cierto?, lleno de una enfermedad muy contagiosa como era la lepra. Los leprosos debían de vivir en lugares apartados de la sociedad, no se les permitía estar en la ciudad porque su enfermedad era muy contagiosa. Pero vemos la fe de este hombre, ¿cierto?, como él, independientemente de todos los obstáculos que se oponían para que él llegara a Jesús, él saltó por encima de todos estos obstáculos, de todas estas tradiciones, esta religiosidad, y fue delante de Jesús, porque sabía que solamente Jesús podía darle la sanidad que él necesitaba. Que Dios nos ayude. Aquí vemos un hombre con fe. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. También en este pasaje, hermano, podemos ver la compasión de Cristo por los enfermos, por los necesitados. Dice en el libro de Marcos también, capítulo 1, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. La persona que tocaba a un leproso también se convertía en leproso, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa, como decíamos al principio. Entonces aquí vemos la compasión de nuestro Señor Jesús por este hombre, pero también nos enseña a nosotros que Él, cierto,
sanó a un leproso, volviéndose según la tradición y los fariseos en un leproso, porque le tocó. Que el Señor nos ayude. Así también nosotros podemos ver, queridos hermanos y hermanas, que Jesús, cierto, nos libró del pecado, haciéndose Él pecador. Sin embargo, en Él no había culpa de pecado. Que Dios nos ayude. Vemos cómo Él, cierto, se puso en el lugar de nosotros los pecadores para darnos salvación y libertarnos del pecado. Ayúdenos el Señor. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. En el versículo 14 vemos que Dios le da un mandato al leproso, le dice, y le mandó que no dijese a nadie nada, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu sacrificio según mandó Moisés para testimonio de ellos. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Entonces también vemos aquí, ¿cierto?, que es importante obedecer y cumplir la palabra del Señor. Jesús nunca hizo algo en contra de la palabra del Señor, sino todo el contrario. Él siempre cumplió con la palabra del Señor y estaba determinado que si un hombre leproso era sanado, tenía que presentarse delante del sacerdote, ¿cierto? Y éste debía examinarlo y verle si la lepra había sido desaparecida, y si había sido así, tenían que ofrecer una ofrenda delante del Señor. Y esto fue lo que le mandó el Señor Jesucristo al leproso. Que Dios nos ayude. También dice la palabra del Señor, versículo 15 y 16 leemos, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Queridos hermanos y hermanas, a la verdad, Jesús no buscaba la fama, no buscaba el reconocimiento de las personas, ¿cierto?, de los hombres, sino que lo único que quería era el bien de la gente, quería sanar sus enfermedades, quería cubrir sus necesidades. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Por eso termina este texto diciendo que él se apartaba a lugares solos, ¿cierto? Y ahí en el desierto, a solas, oraba y clamaba a su Padre. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Qué importante, hermanos queridos, es buscar la comunión con Dios. Jesús, eso sí, buscaba la comunión con su Padre a través de la oración, en silencio, solos. Que el Señor también nos enseña a nosotros. De repente queremos que todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, o Dios hace a través de nosotros en la obra del Señor, no puedan reconocer. Pero esto, hermano, es vanidad solamente. Lo más importante es que sea en el lugar donde estemos, donde Dios nos ha puesto, siempre busquemos el tener una plena comunión con el Señor y estar siempre, queridos hermanos, orando y clamando delante de Él. Que Dios nos bendiga. Oramos en esta hora. Padre amoroso, lleno de amor, lleno de misericordia, le damos gracias en esta hora por esta enseñanza de su palabra, donde nos muestra su amor, nos muestra su compasión por las necesidades de las personas. Hoy día ese amor, esa compasión sigue vigente, Señor. Cuánto hay es que están enfermos y necesitan ser sanados. Cuánto están, Señor amado, tal vez desamparados, aislados, Señor, apartados de los demás. Qué hermoso, Señor, que tú vienes al encuentro de todos aquellos, Señor, que muchas veces nos encontramos solos. Ahí su mano de amor y de misericordia nos consuela y nos ayuda. Ayúdenos también siempre a cumplir con su palabra, a obedecer los mandamientos que usted nos ha entregado, como usted lo hizo con este leproso. Y ayúdenos siempre, Señor, a tener comunión con usted, a orar, clamar en lo más íntimo de nuestro ser, para que así también la gracia de tu Espíritu esté sobre nosotros. Gracias, Jesús, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo les deseo muchas bendiciones en esta semana que comienza.
y que en todo lo que coloque en manos Dios los prospere grandemente.